Buenas tardes a todos y todas. Este es nuestro último encuentro de este año en Ildanas. El año que viene espero que sean muchos más. Es además la décima, el número 10 que además es mágico. Y, y creo que es genial además poder despedir el año en este proyecto que en realidad hace poco que lo comencé y que me ha hecho muy feliz. He disfrutado enormemente los jueves compartiendo y espero que vengan muchos más. Y qué mejor para cerrar el año que hablar de teatro y hablar además con uno de los mayores representantes del teatro ecuatoriano y latinoamericano, que es Patricio Pato Vallejo. Entonces, nada, vamos a ir hablando un poco del tema. Eh, yo le comentaba, ¿no? Estuve buscando, por supuesto, como siempre, información un poco sobre el tema que vamos a estar hablando. Encontré una cita genial que quiero empezar con ella. Desde los años 70 sí se hizo, se abrió, se despertó un interés bastante serio por el barroco. Esto de alguna manera estuvo asociado también a los debates sobre posmodernidad y todos estos temas, y se empezó a hablar de barroco y se empezó además ya a hablar de un término conocido como neobarroco. Y Severo Sarduy, compatriota además, en un texto de 1972 llamado El Barroco y el Neobarroco, hace por primera vez mención en este breve estudio que realiza sobre el neobarroco a finales del siglo XX. Según Calabres, y yo coincido con él, Sarduy en este texto define a lo barroco no solo o no tanto como un periodo específico de la historia de la cultura, sino como una actitud general, como una cualidad formal de los objetos que lo expresan. Y en este sentido, puede haber algo de barroco en cualquier época. Si nos ponemos a pensarlo seriamente, es así. En cualquier momento de la civilización hay algo de barroco. Barroco vendría siendo casi como una categoría del espíritu, de la manera de ser que pudiera entrar en contraposición con lo clásico. Según Severo Sarduy, él define así barroco, y quiero empezar así, dice: lo barroco estaba destinado desde su nacimiento a la ambigüedad, a la difusión semántica. Fue la gruesa perla irregular, en español barrueco o berrueco, en portugués barroco, la roca, lo nudoso, la densidad aglutinada de la piedra, quizás la excrescencia, el quiste, lo que prolifera al mismo tiempo libre y lítico, tumoral, verrugoso. Quizás haya sido el nombre de un alumno de los Carrassi, demasiado sensible y hasta manerado. Quizás en la filología fantástica, un antiguo término mnemotécnico de la escolástica, un silogismo barroco, por ejemplo. Y finalmente, para el catálogo denotativo de los diccionarios sería un amontonamiento de banalidad codificada. Barroco vendría a equivaler como una bizarrería chocante o algo como estrambótico, extravagancia, algo así. Y hoy incluso yo lo compartí porque esto me parece genial. Él dice: ese barroco furioso, impugnador y nuevo no puede surgir más en las márgenes críticas o violentas de una gran superficie de lenguaje, ideología o civilización, en el espacio a la vez lateral y abierto, superpuesto, excéntrico y dialectal de América. Borde y denegación, desplazamiento y ruina de la superficie renaciente española, éxodo, trasplante y fin de un lenguaje, de un saber. Y tengo la suerte entonces hoy de tener a alguien que ha desarrollado, además de una manera muy particular y muy original, única, una metodología y una técnica para la creación teatral y actoral que él mismo denomina como comportamiento barroco del actor y de la escena. Y este es un tema
que gira, he estado leyendo varios artículos de él, y es un tema que gira alrededor de toda su investigación y de toda su pedagogía. Y precisamente hoy vamos a estar hablando entonces de comportamiento barroco del actor y de la escena con el maestro Patricio Pato Vallejo Aristizábal. Entonces, un breve resumen de Patricio. Patricio es director del emblemático grupo Contra el Viento Teatro, de acá de Ecuador. Es dramaturgo, es docente, es investigador, es fundador de Ediciones Contra el Viento, única editorial, además especializada en pensamiento teatral en Ecuador. Ha sido director artístico del Festival de Artes Viva de Loja, uno de los eventos escénicos más importantes de todo Ecuador. Ha sido docente en varias universidades de Quito, de Lima, de Bogotá. Actualmente ejerce la cátedra de actuación en la carrera de teatro de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad Central del Ecuador. Es creador de algunas de las obras más notables del teatro ecuatoriano y latinoamericano, me atrevo a decir actual. Estamos hablando de Herodías y la luna del desierto, Al final de la noche otra vez, La flor de la chupiragua, La canción del sicomoro. Y con estas y otras, por supuesto, se ha presentado en casi todo el mundo, en Ecuador, en Argentina, en Austria, en Colombia, en Cuba, en Chile, en España, en México, en Dinamarca, en Estados Unidos, en Brasil, y además en todos estos lugares igual ha dictado talleres, conferencias, ha dado clases demostrativas, magistrales. Pato, como lo conoce todo el mundo, recibió el reconocimiento nacional al mérito teatral de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También tiene varios reconocimientos en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en México y en Colombia, por toda su trayectoria y por supuesto, por toda la calidad de su obra artística. La Casa de la Cultura Ecuatoriana también le otorgó la medalla Benjamín Carrión, máximo galardón que entrega la institución, una de las instituciones culturales más importantes de Ecuador. Obtuvo el premio Joaquín Gallego Lara, que entrega el municipio de Quito al mejor libro de teatro del 2013, el libro Caminando sobre arenas movedizas, y el premio además Francisco Tobar García a la mejor obra teatral del año 2015 por La canción del sicomoro. Y Patricio ha desarrollado investigaciones sobre el teatro ecuatoriano, sobre su historia, ha escrito ensayos, reflexiones sobre el arte teatral que se han publicado en Ecuador y en varios países de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. Han sido traducidos al inglés, al portugués. Tiene tres libros de ensayos sobre teatro publicados. Su obra dramática además está siendo reunida para ser publicada en 5 volúmenes bajo el título Caminando sobre arenas movedizas. Y nada, es todo un privilegio, un lujazo cerrar el año con Patricio. Muchas, muchas, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Ildanas, y bueno, le dejo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, antes que nada quisiera, Odalis, agradecerte enormemente la invitación para participar en este espacio que estoy empezando a seguir desde hace unos 2 o 3 capítulos que has programado, has organizado. Para mí es un privilegio y es un motivo de enorme satisfacción poder compartir en parte algunas reflexiones que tienen que ver con una práctica que ya se está volviendo larga, de 40 años en el mundo del teatro. Quería agradecerte por la invitación, agradecerte por esa generosa presentación y también por esa excelente introducción que has hecho, porque yo creo que me abriste muchas puertas. Yo estaba realmente un poco preocupado por cómo ingresar a este tema de lo barroco, marcando una diferencia con el barroco, que
es parte de muchos debates, no solamente en el campo del arte, de la historia del arte, sino también en la filosofía, en la sociología, y que a partir de la práctica que hemos desarrollado con mis compañeros de Contra el Viento desde hace ya largos 31 años, desde que tuve el privilegio de fundar ese grupo, también ha sido como un territorio, un ámbito, una ruta que ha generado un camino para nosotros y que después de estos largos años hemos logrado de alguna manera sistematizar, organizar, sobre todo en un nivel práctico. Por eso denominamos a nuestra propuesta comportamiento barroco del actor, porque estamos más bien pensando en ese nivel, en un modo de ser, un modo de hacer, un modo de comportarse del cuerpo y de la voz de los actores y las actrices. Sin embargo, por supuesto, para llegar a ese comportamiento, a ese nivel práctico, técnico del trabajo actoral, hay algunas reflexiones, hay algunos elementos abstractos, no tanto teóricos, pero sí a nivel del pensamiento, que acuden a como esclarecer lo que ha sido para nosotros una práctica cotidiana todos estos largos años. Yo a veces me pongo a pensar que 30 años, 31 años en la vida de un colectivo artístico pueden ser 50, 60 años en la vida de un individuo. Un colectivo que cumple 31 años es un colectivo que aprendió a sobrevivir, que logró sobreponerse a circunstancias. En el caso del medio teatral ecuatoriano, bastante complejas, y que de alguna manera alcanza una cierta madurez y la capacidad de poder compartir aquello que ha sido su tránsito. Entonces, a partir de ahí, yo podría un poco, muy rápidamente, aspiro hacer como una introducción de lo que fue el nacimiento de Contra el Viento. Contra el Viento nace en 1991, un 2 de enero. O sea que estamos a menos de 15 días o a 15 días de cumplir los 31 años. Un 2 de enero de 1991. Y el punto de partida del nacimiento de este colectivo fue primero un sentido de rebelión contra un modo de ser y un modo de hacer del teatro en ese entonces, que nosotros percibíamos complaciente, simple, más ocupado de las temáticas, sobre todo políticas, que el arte, el conjunto de técnicas y de recursos que requiere el actor para convertirse en un artista que modela en presente y ofrece lo que está modelando en presente a un espectador. Entonces surgimos y nacemos más como un colectivo que intentaba investigar en el arte del actor. Pero aunque Quito es la capital de un país, ya en 1991, cuando ese siglo XX increíble del teatro, sobre todo en Occidente, ese siglo que podría ser el siglo de oro del teatro, que multiplicó, que proliferó por todas partes. En el mundo entero surgían grupos, colectivos que se tomaban casas, garajes, parques, terrazas, y que intentaban con una enorme convicción contaminar a ese entorno social en el que existían con esta experiencia viva que es el teatro. Este siglo de oro que había producido enormes transformaciones, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, pero incluso desde estos enormes transformadores como Stanislavski, como Meyerhold, que son los primeros que apuntan a que el teatro no es el arte del escritor, que construye obras dialogadas, que no es el arte del director de escena y del artista plástico que hacen escenografías y conciben las puestas en escena, o el músico que compone para la escena, sino que el teatro es el arte del actor y se empieza a sistematizar y a organizar el trabajo práctico de actores y actrices. Y entonces
yo digo, nacemos casi al final de este siglo de oro, de esta apoteosis increíble, de esta cantidad de teatro, un teatro que en palabras de Eugenio Barba, era algo así como el tercer teatro, porque, porque había un teatro institucional, tradicional, que sobre todo los países más desarrollados podían subsidiar, teatros que programaban repertorios de autores llamados universales. También había un teatro que era en cambio muy experimental, muy radical, un teatro que se ocupaba de utilizar las nuevas tecnologías y eh, vincularse de alguna manera a la industria del entretenimiento. Y este tercer teatro, que es el teatro de los grupos, el teatro de grupo, el teatro de colectivo, de personas que se juntan y comienzan a sentir que pueden elaborar, que pueden modelar, no solo una temática, no solo una idea o una abstracción, sino que además pueden modelar un mundo que pueden compartir con los espectadores. En ese contexto, casi al final de este siglo de oro del teatro, nace Contra el Viento. Y claro, en Quito, en 1991, uno iba a la librería, a la sección de teatro, y te encontrabas con 4 libros, con Romeo y Julieta, Fuente Ovejuna y tal vez, no sé, Medea o Edipo Rey. Y se acababa la sección teatral. Eh, para mí, para mis compañeros con los que fundé el grupo, era muy complicado. En esta época no había lo que ahora existe, estos medios virtuales tan generosos que uno puede ahora tomar tutoriales a través de YouTube o yo qué sé, y hacer cursos de teatro kabuki o de danzas balinesas. En esa época, si es que no accedías a fotocopias que amigos nos enviaban de fuera del país, de recortes de revistas, era muy difícil acceder y vincularte a esa enorme renovación que se estaba dando en el mundo. Y entonces aprendimos a caminar un poco a tientas. Eso supuso una segunda cualidad para la existencia de Contra el Viento. Además de ese sentido de rebelión, ese sentido de abandono, de vaciamiento. No podíamos entrar a construir lo que queríamos construir, a caminar lo que queríamos caminar, cargados de algo de lo que nosotros no nos sentíamos parte. Y entonces empezamos a encontrar a nuestros maestros, empezamos a encontrar huellas que, como dirían las comunidades ancestrales, que nuestros abuelos dejaron para nosotros. Por ahí empezamos a conseguir publicaciones de Stanislavski, artículos de Meyerhold que se publicaban en algunas revistas. En este punto es importante mencionar el valor gigante que tenía y que creo que sigue teniendo, por supuesto, la revista Conjunto de la Casa de las Américas que se publicaba en Cuba, porque algunos en esa época había muchos estudiantes que iban a Cuba y que generosamente nos enviaban por correo recortes de artículos que se publicaban en esa revista y que se convertían en estas huellas en la nieve, estas huellas difusas, no directas, que nos permitió acercarnos a esta necesidad que habíamos expresado al nacer de explorar en el arte del actor. Después tuvimos la fortuna de salir del país, de encontrar ya no de manera difusa a los maestros. Tuvimos el privilegio de trabajar con maestros como Antunes Filo, el maestro brasilero maravilloso que falleció hace un par de años, con Santiago García, director de la Candelaria, que falleció el año pasado, en pleno contexto doloroso del confinamiento por la pandemia, pero sobre todo el encuentro con Eugenio Barba y con los actores y actrices que componen el Odin Teatro. Ese encuentro supuso un remesón, supuso la integración de un montón de elementos que se iban a convertir en un acervo para este deseo que nos habíamos planteado de aprender a caminar por nuestros propios pasos. Pero lo curioso
es que no fueron estos grandes maestros los que finalmente decidieron o influyeron decisivamente en el camino que contra el viento mis compañeros y yo terminamos transitando, sino que curiosamente a mi retorno de Dinamarca, de mi encuentro con Eugenio Barba, yo fui invitado a hacer becado, a hacer una maestría en Letras y Estudios de la Cultura en la Universidad Andina, y uno de mis maestros fue Bolívar Echeverría, este maravilloso filósofo ecuatoriano que se radicó muchos años en México, fallecido también penosamente, y él nos dictó un seminario que se llamaba Etos Barroco y Modernidad en América Latina, y fue de una manera curiosa, como una serendipia, como ese descubrimiento no previsto, como esa revelación de los misterios, que fue el encuentro con la filosofía el que terminó convirtiéndose en la catapulta que impulsó el camino de Contra el Viento hasta hoy. Este seminario, que después también se convirtió en un pequeño grupo de estudio que no se prolongó demasiado tiempo, sobre lo barroco y la modernidad en América Latina, creó un hábitat que nosotros, al que nosotros nos adaptamos fácilmente. Voy a ir muy rápidamente, porque yo sé que todos conocen, incluso mejor que yo, cómo Bolívar Echeverría reflexiona sobre el sentido de lo barroco, cómo reflexiona sobre el sentido del etos histórico de la cultura en América Latina. Todos sabemos que el arte barroco, el arte barroco, surge en un momento específico de la historia, que es el momento en que la Iglesia Católica reacciona a la reforma protestante. Se convoca a ese concilio larguísimo de varios años en Trento. El Papa estaba todo él muy preocupado porque estaban perdiendo terreno y perdiendo poder, por supuesto, y convoca a una reflexión muy interesante, porque la Iglesia Católica se dice, tenemos que cambiar, porque nos están quitando un montón de feligreses. Pero no podemos cambiar tanto, porque si cambiamos demasiado nos volvemos nosotros mismos protestantes. Entonces, cambiamos y no cambiamos al tiempo. Y ahí se produce el segundo gran elemento que configura el nacimiento del barroco. El primero, la crisis que es fundamental en todo sentido de movimiento, desde la física, cuando reflexiona el universo, se plantea el universo en crisis para poder comprender el movimiento del universo. Igual en el caso del surgimiento del barroco, entonces hay una enorme crisis en la Iglesia Católica y después existe una enorme tensión, porque el rato que tú te planteas cambiar, pero no cambiar, creas una tensión compleja, y esa tensión genera un territorio, y este es un término que tú usaste en la introducción, ambiguo. Y ese es el caldo de cultivo para el nacimiento del barroco, porque se crea esa ambigüedad, cambiar pero no cambiar, transformarse pero mantener, eh, renovar pero quedarse en el mismo lugar, genera este sentido de ambigüedad que termina siendo el ámbito en el que el nacimiento del barroco se produce, y se produce además generando una enorme libertad, un sentido particular de libertad, porque esta crisis, esta tensión y esta ambigüedad producen al mismo tiempo este sentimiento de libertad, porque cambio pero no cambio, entonces tengo una enorme libertad, porque si me dicen haz esto, sigue en el punto A y estás en un lado de la orilla del río, y estoy constreñido a estar de ese lado de la orilla del río. O lo mismo si te dicen, estate del otro lado. Pero cuando te dicen, puedes estar en el un lado y en el otro al tiempo, o mejor aún, puede ser el río, entonces se crea un sentido particular de libertad. Y este arte barroco entonces surge
muy marcado por el sentido de crisis, por el sentido de tensión, por el sentido de ambigüedad y por este sentimiento de libertad que los creadores del periodo barroco experimentan, y por eso es tan fuerte, tan radical y tan amplia la producción, no solo en el arte, en la literatura, en la arquitectura, en la música, que se configura el barroco. Ahora bien, Bolívar Echeverría plantea que este modo de ser que genera el nacimiento de un periodo específico de la historia del arte puede trasladarse también a la cultura. Eh, eh, Bolívar Echeverría plantea que en Europa ya en ese entonces se hablaba del modo de ser barroco, se hablaba el comportamiento barroco, pero coincide además el comportamiento y el periodo barroco con ese momento tan doloroso, tan violento que supuso la conquista y la colonización de América por parte de Europa. Esto, este momento tan violento nuevamente reproduce el sentido de crisis, nuevamente reproduce el sentido de tensión, pero en el caso particular de la lectura que hace Bolívar Echeverría del surgimiento del modo de ser histórico de la cultura de América Latina, genera un mestizaje particular. En general, en la historia, sobre todo europea y de Occidente, los mestizajes suponían el encuentro, a veces más armónico, a veces no tan armónico, de dos culturas que al fusionarse generaban una nueva cultura que superaba a sus vertientes. Entonces, esta nueva cultura dejaba atrás las vertientes. Cuando uno piensa en la historia de España y las sucesivas y los sucesivos mestizajes, esos sucesivos mestizajes iban dejando atrás las tradiciones culturales originarias, se olvidaban y surgía este nuevo mestizo superior, si tú quieres. En el caso del modo de ser latinoamericano, de la cultura, lo plantea Bolívar Echeverría, lo digo muy rápidamente, es mucho más complejo de como yo lo expongo, eh, las vertientes no se anulan. Curiosamente, el mundo amerindio, el mundo mesoamericano, el mundo andino, el mundo amazónico persiste. El mundo afro, porque además se integra en el mismo contexto, el mundo afro persiste. No surge este mestizaje que crea el nuevo cultural, que anula las vertientes, y entonces todos empiezan a ser lo latinoamericano. Por eso es tan complejo. Estados Unidos se ha empeñado en homologar lo latinoamericano, pero es imposible. A veces nos ponen piñas y plátanos en la cabeza, a veces nos ponen a bailar meneando las caderas, pero a veces nos ponen con fuegos artificiales y con cantos y danzas muy tristes. No atinan a comprender esta dimensión tan compleja, porque este es un mestizaje en donde las vertientes que acuden a este encuentro no se anulan, sino que están en un permanente movimiento entre las tradiciones y las transformaciones, las renovaciones. Es un movimiento de ida y vuelta. Entonces, esta persistencia de las tradiciones, que en algún momento podría sugerir que América Latina es una cultura en parte muy conservadora, por supuesto, somos muy conservadores, pero al mismo tiempo somos muy transformadores, muy revolucionarios, muy renovadores. Y estamos en este movimiento permanente. Entonces, eso supone que el etos histórico de la cultura de América Latina es un etos, es un comportamiento, un modo de ser en permanente crisis y en permanente tensión. América Latina no logra anular sus vertientes, están ahí, en el Caribe, en México, en Colombia, en el Brasil, incluso creo yo que en la Argentina, en Chile, a través de la lengua, a través de la comida, a través de las tradiciones, yo les llamo teatrales, en las danzas, en las fiestas religiosas, etcétera, están ahí, está esa tensión
y esa ambigüedad que construye el etos de la cultura latinoamericana, que Bolívar Echeverría denomina barroco porque dice, mira, es coincidente, lo que generó el arte barroco está generando el modo de ser de la cultura. Y además, bueno, esto lo plantea Bolívar Echeverría, ese modo de ser se convierte en un modo de ser que se resiste al sentido de la modernidad, ¿no? Y por eso también acertadamente tu planteamiento en la introducción de que esta recuperación y esta reflexión nueva sobre lo barroco coincide con esta idea de la posmodernidad, de la crisis de la modernidad, etcétera, etcétera. Porque de alguna manera, mientras la modernidad se sostiene en la idea de progreso, de superación, eh, sea en lo económico, sea en lo científico, todo el tiempo estamos tratando de superar el momento previo. Ese es el sentido básico de la modernidad, el sentido positivista de la modernidad. Estamos entonces en una sociedad, la modernidad sajona que denomina Bolívar Echeverría, es una modernidad en permanente superación y negación de las vertientes. En el caso del arte, hasta bien entrado el siglo XX, lo que primaba era la idea de la vanguardia. Y la vanguardia siempre era la superación del periodo anterior. Siempre estamos en esa idea de superación. Curiosamente, América Latina, a pesar de los esfuerzos de los gobernantes, yo no sé si somos muy ruditos y no aprendemos, pero no logramos el progreso. No logramos esa idea de superar las fases anteriores, de anular los modos de ser ancestrales o previos y construir este sentido del progreso. Las sociedades se resisten a ese sentido del progreso. El sentido del movimiento de la cultura en América Latina es este movimiento en tensión, de retorno a la tradición y de puesta en crisis de la tradición. Retomo la tradición y vuelvo a ponerla en crisis y así en un movimiento como de espiral vamos desarrollando la cultura. Pero no es una cultura en donde un surgimiento o una forma anula la anterior. Siempre estamos necesitados de volver a la tradición para ponerla en crisis. Yo recuerdo, curiosamente, cuando en China se hacía la revolución cultural, el empeño de Mao y de la esposa de Mao era anular todas las formas tradicionales. Había que deshacerse de las tradiciones para poder construir lo que ellos llamaban la sociedad socialista, comunista, qué sé yo. Pero en América Latina los partidos comunistas eran los primeros que en cambio levantaban la bandera de rescatar las tradiciones, de hacer visibles las tradiciones, porque era imposible pensar en un salto cualitativo y en una construcción eh, social o de modo de producción que se desentienda de las tradiciones. Era imposible, no se puede pensar en Cuba sin esas tradiciones afros tan poderosas, sin ese sentido de lo agrario, en el alimento, etcétera, que viene el mundo prehispánico o indígena que se persiste incluso en las palabras que se usan. No hay ese salto cualitativo sin un retorno a la tradición, sin considerar las tradiciones. Y esto pasa en toda América Latina. Entonces, con este ámbito muy grande de pensamiento, yo experimenté la necesidad de preguntarme qué pasa con el cuerpo del actor. Yo abandoné entonces las abstracciones, abandoné la teoría, la sociología, la historia de la cultura, la filosofía, la historia del arte, y comencé a preguntarme sobre el cuerpo del actor y el cuerpo de la actriz. Y entonces descubrí que curiosamente los actores y las actrices primero en escena estaban en una permanente crisis y en una enorme tensión. Esta tensión era la que podía producir el movimiento en la escena. Y entonces dije, bueno, vamos a indagar en este camino. Y el punto de partida para nosotros fue
el encuentro con el arte colonial, con el arte plástico colonial quiteño, ese barroco quiteño que generosamente nos han legado y que por suerte ha sido conservado y al que tenemos acceso. Y de una manera un poco profana, yo lo digo de broma, pero también un poco en serio, era como si levantáramos la falda a las vírgenes y a los altos y veíamos despojados del vestido religioso, veíamos unos cuerpos que tenían una forma de expresión muy fuerte, muy violenta. Si uno hace una abstracción, por ejemplo, de la Virgen de Quito, esa que está en la cumbre del Panecillo, uno puede mirar que la expresión de ese cuerpo es un cuerpo torcido, con las rodillas y la cadera como en una tensión, con los brazos y el cuello, creado todo en tensión. Obviamente, si lo vemos con el ropaje religioso, decimos, bueno, es la Virgen de Quito, la Virgen del Apocalipsis, pero si es que lo vemos solamente desde la perspectiva de cómo se construye expresivamente ese cuerpo, vemos un cuerpo que está en tensión y es un cuerpo en crisis. Esa no es una postura cotidiana para un cuerpo. Y después comenzamos a mirar los cuadros, las esculturas, y fuimos preguntándonos cómo se generaba ese cuerpo. Y ese cuerpo era un cuerpo en batalla consigo mismo, en crisis, en tensión y ambiguo. El cuerpo expresivo es un cuerpo ambiguo, no es un cuerpo previsible, no es un cuerpo. Si es que estas esculturas y estas pinturas no tuvieran ese ropaje religioso, si una persona que no viene del catolicismo ve un cuadro de esos, lo que va a ver es un cuerpo no previsible, en posturas corporales casi imposibles. Eh, Ese cuerpo ambiguo, no cotidiano, no rutinario, no previsible, se convirtió en el punto de partida de nuestra investigación en el trabajo. Y claro, era un cuerpo que desde el principio nosotros comenzamos a reconocerlo como un cuerpo barroco. Eh, y aquí otra vez, vuelvo a tu introducción porque es muy acertada, porque además lo que Sarduy propone es algo que yo comparto plenamente. Conscientemente o no, eh, no solo en la cultura y en el arte, pero en el teatro, eh, hay un comportamiento barroco, hay una tensión, no importa si eres un actor naturalista, que no tienes mucha expresividad en el cuerpo, o eres un balletista, o eres un clown, o yo qué sé, ahora está muy de moda la danza teatro y cosas de esas. Yo veo que detrás de esos cuerpos existe la tensión, la crisis y la ambigüedad. Son los tres elementos que dan origen al arte barroco, que dan origen a esta concepción del etos barroco de la cultura, pero que también se convierten en la base en la que habita este cuerpo barroco para el actor. Y entonces se desarrolla un proceso que nos tomó varios años para organizar, para sistematizar, un proceso que nosotros, a partir del que nosotros encontrábamos principios corporales, principios en el cuerpo que permitían que el cuerpo esté permanentemente en tensión, permanentemente en crisis y en permanente movimiento y transformación. Y a partir de eso, entonces, organizamos la primera fase de nuestra propuesta que nosotros llamamos el cuerpo barroco. Este cuerpo barroco habita 12 principios técnicos. A diferencia de otras actividades humanas, el dominio de la técnica no consiste en lograr que el cuerpo haga una cosa u otra. No se trata de construir cuerpos virtuosos que salten más alto o que salten más lejos, o que logren hacer un doble giro en el aire, yo qué sé. Digamos, dominar la técnica en el sentido de lo barroco es conocer estos principios que tiene mi cuerpo
No importa si mi cuerpo tiene un sobrepeso, o si es extremadamente delgado, o si soy muy longilíneo, o si soy muy... porque todo cuerpo puede lograr esta tensión, esta crisis y este movimiento. Entonces, estos 12 principios, que así muy rápidamente yo lo voy a mencionar ahora, que tienen que ver con el cuerpo que nosotros llamamos dilatado, el cuerpo presente, eh, el desplazamiento del peso, el actor, esté consciente o no, en escena desplaza su peso y ese peso tiene que ser movilizado desde un punto energético donde se producen las tensiones, que es el centro gravitacional. Esto ya Newton lo aclara perfectamente, ¿no? Toda masa tiene un centro de gravitacional. Si tú aplicas una fuerza a ese centro, se va a movilizar la masa entera. No, no importa si es una silla o un libro. Eh, Toda masa tiene su centro de gravedad y desplazar el centro de gravedad implica el desplazamiento del peso completo de esa masa. La construcción de equilibrios precarios, que esto nosotros lo encontramos fuertemente a partir del arte plástico y de ver cómo ese equilibrio en el que están estas esculturas que te mencionaba o estos cuerpos en las pinturas, que son equilibrios muy precarios y de cuerpos en tensión, con direcciones, el cuello va hacia un lado, las manos hacia otro, los codos hacia otro, etcétera. Y la mirada, que es otro ámbito complejo donde existe una enorme tensión, porque hay una mirada, el actor a veces mira como si fuera una serpiente que se lanza y ataca y llega a, eh, a una víctima, o a veces es como un sabio, como la serpiente cuando se retrotrae. Y entre esa mirada de sabio, esa mirada cerrada, interior, y esa mirada abierta que amplifica y dilata el mundo, hay una tensión y se produce este sentido de crisis, de ambigüedad, de movimiento. Después de trabajar la mirada, entramos, estos son principios que nosotros llamamos de presencia. El actor está presente cuando logra dilatar el cuerpo, cuando desplaza el peso, cuando no deja que las cosas se hagan por sí solas, porque están diseñadas, porque un director de escena me dijo, entra, te sientas en el sofá y contestas el teléfono y dices, hola mamá. Ahí el cuerpo no está, pero si yo soy consciente de que cada paso desplazo el peso, de que para sentarme tengo que desplazar el peso y producir una forma, si para levantar mi mano y contestar el teléfono yo tengo que desplazar mi peso y puedo crear tensiones, cada acción que estoy elaborando es una acción en presente. La mente y el cuerpo, que también es una tensión poderosa, están en una relación en crisis permanente. Después de estos principios de presencia, trabajamos unos principios que nosotros llamábamos de expresión. Descubrimos que en lugar de pensar la anatomía del actor o de la actriz en esto de cabeza, tronco y extremidades, o la anatomía pensada en huesos y nervios y músculos y piel, nosotros pensamos en una suerte de círculos concéntricos, como ese hombre, el de Da Vinci. Y encontramos que, bueno, está el centro de gravedad, que es muy importante en el trabajo del cuerpo del actor, desde donde surgen todas las tensiones. Encontramos que gran parte de la expresión está en la tensión que se produce en los codos y en las rodillas. Cuando uno mira la expresión de la Virgen de Quito en el panecillo, gran parte de la expresión está concentrada en cómo tiene colocada las rodillas y los codos y cómo están en tensión los unos con otros, se dirigen, van en direcciones contrarias eh, se siente como una energía mucho más fuerte en los brazos y en las manos que en las piernas. Y entonces los codos y las rodillas, y un círculo más amplio, el más grande, que es el que estaría, nosotros llamamos a eso las coloraturas para la expresión, que estarían las muñecas, las manos, los dedos, el cuello y la cabeza y los tobillos y los pies. Ahí la expresión, digamos que se gana los aplausos. En el teatro oriental, sobre todo, por ejemplo, la postura de los pies y el trabajo de lo que los orientales llaman las mudras, son fundamentales en la expresión. Gran parte de la expresión está en las manos.
Cuando uno mira el Katakali, por ejemplo, cuando mira ahora antes de empezar esta charla, hablamos contigo, Dalis, del teatro no, de alguien que está investigando el teatro no, y te das cuenta que gran parte de la codificación está en el trabajo con las manos y los dedos y la muñeca, y cómo esto se produce en una enorme tensión. Eh, y luego hay los principios de movimiento que tienen que ver con la energía, con el ritmo, con la amplitud, etcétera. Bueno, son 12, ahora yo me lo solté muy rápidamente. Y esto, que fue más o menos elaborado en los primeros 5 o 6 años desde que empezamos en 1995 a transitar lo barroco, el cuerpo barroco, después nos permitió dar como el siguiente paso, que es el trabajo de la acción en lo barroco. Eh, Tú sabes, y la gente que se ha involucrado en el teatro sabe que eh, los dos grandes fundadores de este camino del arte del actor, Stanislavski y Meyerhold, se preocuparon fundamentalmente en el trabajo de la acción, y a partir del trabajo de la acción barroca, que así la llamamos nosotros, que nos tomó otros tantos 5 años sistematizar y organizar, finalmente hemos entrado a lo que llamamos la dramaturgia del actor en lo barroco. Cómo este cuerpo y esta voz, perdón, me había olvidado que también hay un trabajo con la voz de lo barroco, cómo este trabajo con el cuerpo y la voz le permite al actor construir una trama en donde la acción, la expresión se tejen con lenguajes como el campo sonoro, como el campo visual, como los objetos, etcétera, y le permiten al actor construir una dramaturgia, una trama que genera un sentido estético y poético en el escenario. Y claro, cuando ya hemos hecho este trabajo con el actor, finalmente nos preguntamos por el director de escena y por la dramaturgia del espectáculo. Y encontramos que también en la dramaturgia del espectáculo, en el espacio, en el ritmo, en la construcción plástica, en la construcción sonora de la obra, existe un comportamiento barroco, pero en este caso ya de la escena. Y esto nos ha tomado largos 20, 25 años. Y cuando hemos abarcado las actividades que llevan a la escena, desde el actor, pasando al director, pasando al escritor, al músico, a todos los creadores que acuden a la escena, es curiosamente, estamos ahora en un punto en que estamos regresando al principio. Yo decía, mira, tal como, y no fue el resultado de una planificación ni un diseño, sino de esta necesidad de retornar a nuestras propias tradiciones y ponerlas en crisis, porque volvimos a preguntarnos por el cuerpo barroco, volvimos a preguntarnos por la acción barroca y la interrogamos, le hicimos preguntas y ahora estamos como habitando un poquito más en detalle, como justamente el movimiento de la cultura en América Latina, retornando a la tradición, pero poniéndola en crisis, cuestionándola, interrogándola para producir un movimiento. Y bueno, esto así como en términos muy redondos, muy rápido, ha supuesto el tránsito de contra el viento por lo barroco, la construcción de lo que llamamos el comportamiento barroco, y que curiosamente nos ha supuesto el encuentro también con algo que nosotros estamos llamando o queremos llamar el mestizaje global. Como el teatro, a diferencia de la política, de la ideología, incluso de la propia cultura que segrega, que discrimina, que no integra, el teatro logra amasar todas las tradiciones, en tensión, por supuesto. Es una coexistencia en diversidad, en tensión, pero es una coexistencia. Hemos experimentado en nuestros espectáculos con danzas japonesas, con flamenco, con cantos del Corán, con cantos que vienen de tradiciones celtas, con cantos andinos, con danzas andinas. Y comenzamos a integrar muchas tradiciones y veíamos cómo la escena era capaz de tejer. Esta palabra es hermosísima, por eso la palabra dramaturgia no debería reducirse, aunque en algún momento sí se hizo, a solo la escritura de textos dialogados.
el espectáculo mismo, el teatro es en sí mismo una trama, un tejido, una dramaturgia. Y entonces descubríamos que era posible la coexistencia de estas distintas tradiciones y que el espectador logre ver esa tensión fuerte que existe en la escena, que por fuera hay un espectáculo que está organizado, que tiene una semiótica, que tiene una estética, que tiene una poética, pero por dentro hay una crisis, un movimiento, una tensión permanente. Es como si el teatro pudiera mostrar los dos lados del tapete, ¿no? Cuando uno ve un lado del tapete tiene la forma tejida, muy bonita, pero cuando le da la vuelta, sobre todo los tradicionales, uno ve esos saltos de hilos, esos nudos, cómo se amarran, sobre todo los que se hacen a mano, ¿no? No los que ahora se pueden hacer con tecnología, pero me refiero a que el teatro pues, muestra al tiempo la crisis, la tensión, la complejidad que impulsa la creación y al mismo tiempo la forma organizada, estética, poética. Y eso genera una relación muy particular con el espectador. Es como si el teatro pudiera convertirse en ese pequeño soplido que es capaz de poner en movimiento la flama de una vela, pero no apagarla, tampoco dejarla intacta. Ese es el teatro. Yo no le puedo dejar al espectador intacto, muerto de la risa, pero se va y no pasó nada. Pero tampoco puedo aniquilarlo. No puedo hacer un espectáculo en el que el espectador se va deprimido, soy un tonto, no entendí nada, esto es una barbaridad. Tengo que conseguir conmoverlo, tengo que ponerlo en movimiento. Y hay que encontrar ese sentido al tiempo de malicia y al tiempo de candor, ese sentido de sutileza y al mismo tiempo de agresividad con la que la escena encuentra, conquista el espíritu, la memoria del espectador. Y de alguna forma también el espectador, al sentirse convocado, al viajar en este movimiento, en esta crisis y en esta transformación permanente del actor y de la escena, eh, es quien concluye. Yo diría que en última instancia el teatro es también el arte del espectador. El espectador, aunque no haya desarrollado una técnica, es un artista que genera una construcción desde su ser, desde su espíritu, desde su psiquis, de lo que está sucediendo en el escenario. Y bueno, yo creo que así me van a disculpar porque ha sido un camino muy rápido. Eh, a pesar de que llevo tantos años con el tema de lo barroco, a pesar de que he dictado workshops, oficinas, no importa el idioma en que les llama, talleres, por muchas partes, todavía no me he sentado, y esto es una deuda que tengo pendiente, conmigo mismo, con mis compañeros y con los discípulos que tenemos de muchas partes, a organizar una publicación en la que esta manera de entender, que como les dije al principio, está más bien en un nivel práctico, es una cosa que se aprende haciendo, que se aprende desde el cuerpo, pero que obviamente para una conversación, para una reflexión necesita este ámbito abstracto de pensamiento como para darle un lugar donde pueda existir esta práctica, este nivel práctico de lo barroco en el actor y en la actriz. Y bueno, como tú dijiste, hay algunos artículos que están publicados, que yo espero, digamos, que están escritos. Algunos están publicados de los que te envié, un par están publicados en universidades de los Estados Unidos, traducidos al inglés, porque es que es parte de cómo somos. Acá me ha sido muy difícil publicar, hay un enorme desinterés y entonces, pero bueno, si logramos el blog y la revista virtual, ahí tendrán un espacio. Creo que es lo que podría compartirles hasta este momento y pues seguimos en la charla. Y otra vez, muchísimas gracias, Odalis. No, a ver, a mí me es fascinante oírlo, de verdad, es una clase, porque además
yo se lo comentaba al inicio, cuando estuve buscando bastante información, te encuentras a muchos autores, muchos escritores, hay grandes teóricos, pensadores escribiendo eh, sobre el barroco o el neobarroco en la segunda mitad del siglo XX, pero todos se han centrado en la narrativa latinoamericana, aunque estén utilizando términos muchas veces del teatro. Sí, muchas veces pueden emplear travestismo, qué sé yo, enmascaramiento, el cuerpo, la estética, por ejemplo, del fragmento y el detalle, oscuridad, caos, que al final son en muchos términos del teatro, pero lo que hacen es analizar la narrativa y no el teatro. Entonces, esto me parece único, me parece fascinante. Y a raíz de ahí tengo dos preguntas, primero importantes. Una, a partir de todo esto, ¿crees que existe entonces en estos momentos en el teatro ecuatoriano, en el teatro latinoamericano, una poética barroca o neobarroca? Esa sería la primera. Y la segunda es, bueno, después de 30 años uno ya está maduro. Es que contra el viento ya está maduro. Y la madurez muchas veces se piensa, se le quita a la madurez esa rebeldía, esa insensatez, esa disidencia, esa irracionalidad, ese ser subversivo, que puede ser, que todo eso al final puede definir también al barroco, ¿no? O sea, ¿cuánto de barroco le queda a Contralviento en plena madurez? Esas son las dos preguntas. Chévere. Sí, geniales ambas. Mira, yo he tenido la suerte de ver, de asistir, de presenciar algún teatro. Quisiera poder ver más. Nuestra América Latina debería impulsar la circulación y el encuentro de su teatro, de esta posibilidad de mirarnos a nosotros mismos y de reconocernos. Pero bueno, en todo caso, en Colombia, en Brasil, esté consciente o no, existe un teatro que está muy involucrado con este sentido de lo barroco, este sentido de esta tensión que se crea entre las tradiciones, las ancestralidades y la contemporaneidad y ese movimiento complejo. Cuando uno asiste a ciertos espectáculos, en México también, en Cuba muchísimo, este llevar a la tensión, por ejemplo, entre lo urbano y lo rural, esta tensión entre la violencia y la paz, en el caso del teatro colombiano, y esta necesidad de integrar las tradiciones culturales y ponerlas en crisis. Yo he visto espectáculos en Colombia en donde, por ejemplo, instrumentos musicales andinos eh, eh, o afro se integran, una musicalidad que se integra con una musicalidad muy contemporánea. En el Brasil hay un espectáculo hermosísimo que un grupo que nosotros queremos mucho, que se llama Contadores de Mentira, crean a partir de una obra canónica de Occidente, canónica además fundacional, que es Medea, eh, la bruja, esposa de Jasón, que asesina a sus hijos y toda esta historia, pero además la pone en relación con las tradiciones del candomblé, de la umbanda, de estos terreiros, que es toda la tradición afro-brasilera fuertísima, de los orishás, y crean un espectáculo increíble. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver Medea con la tradición afro-brasilera? Y es lo que te decía hace no mucho, es cómo el teatro es capaz de producir esos tejidos con una sutileza y una calidad, lo cual no quiere decir que anulen las tensiones, sino que coexisten en tensión. Y uno siente esa complejidad, pero al mismo tiempo siente la organicidad. Ves un espectáculo elaborado estéticamente muy bello, pero al mismo tiempo sientes cómo cada
instante las distintas tradiciones, el personaje mítico con los personajes de la religiosidad afrobrasilera se tienen que abrir paso para coexistir, como en el tejido, como cuando la abuela desecha un hilo y toma otro para continuar con su tejido. Eso en relación a lo barroco en el teatro. Yo estoy convencido de que, como te digo, consciente o no, existe esa circunstancia, ese modo de ser de lo barroco. Ahora, sería fantástico si además, por ejemplo, se integra este trabajo práctico del actor, que ya no sea solo la escena, la barroca, sino que también el actor, el cuerpo del actor, la voz del actor. Pero algunos discípulos nuestros en distintos países, en Colombia especialmente, han llevado a escena espectáculos a partir del trabajo técnico del cuerpo y de la voz que nosotros les hemos propuesto. En cuanto a lo otro, yo justo te decía, mira, que curiosamente estamos en un momento de retorno, de puesta en crisis, de derrumbar. Cuando yo pienso en el modo de ser de lo barroco en Contra el Viento, estoy pensando en una permanente intervención, es como demoler lo que ya está sólido, lo que está estable, para que de entre las ruinas surja algo que más bien es frágil y precario. Ese sentido de ambigüedad está justamente en esa precariedad. Eso es lo que nos diferencia del sentido de la vanguardia, que es la conquista de ese lugar seguro, sólido, de la verdad absoluta, que es toda esta urgencia moderna. En cambio, yo percibo de alguna manera que este sentido de ir interviniendo, que aquello que ya parecía que estaba sólido y nosotros nos encargamos de demolerlo, porque es en las ruinas donde se produce el movimiento, es en esa puesta en crisis de las tradiciones, de derrumbar las tradiciones donde se produce el movimiento. Y claro, a veces te toca demoler el Empire State y al reconstruir te sale una casa de muñecas, pero es así, ¿no? Creo que nosotros no hemos perdido, por suerte, ese espíritu, no nos hemos complacido, nunca tomamos atajos, a veces cuando uno constata lo que ha pasado con el teatro contemporáneo, especialmente en Europa, en los Estados Unidos, que se ha vinculado, yo digo tristemente, a la industria del entretenimiento, a esta idea de economía, de negocio, de consumo y snob cultural, alejándose de su circunstancia sustancial, que es la de modelar, de elaborar en presente y de manera viva algo que se ofrece a un espectador, y más bien comienzan a reproducirse aburrida y previsiblemente ciertos cánones de humor, ciertos cánones circenses, ciertos cánones espectaculares, donde la tecnología, las proyecciones sobre los cuerpos empiezan a tener más valor que el trabajo con el cuerpo y con la voz. Entonces, a pesar de que existe eso, yo siento de que muy por abajo, sustancialmente, el teatro está persistiendo. El teatro, tú sabes, ha sobrevivido guerras, pestes, dictaduras y va a sobrevivir a la industria del entretenimiento, por supuesto. Han surgido en el siglo XX el cine, la televisión, la radioteatro, y no desaparece el teatro. Y ahora últimamente este tema virtual y todo eso, y sin embargo el teatro persiste. Y entonces yo creo que esta condición de resistencia coincide con esa perspectiva que le da Bolívar Echeverría al etos barroco como resistencia a la modernidad, como resistencia a la idea de progreso. De alguna manera, el teatro se resiste a convertirse en un objeto de consumo y de snob en la cultura. Se resiste y prefiere de alguna manera seguir convocando ese puñado de espectadores que en un parque, en una plaza, en una terraza, en cualquier lugar que se pueda ocupar, donde se pueda producir una representación, se lo haga. Y, por ejemplo, Contra el Viento, teatro, aquí en Ecuador,
se ha presentado una vez en el Teatro Sucre, una vez en el Teatro Variedades, una vez en el Teatro México, una vez en el Teatro Benalcázar. En 31 años de trayectoria, los grandes teatros, y en el Capitol no nos hemos presentado jamás. Los grandes teatros, donde el teatro ya no existe en la vida expuesta de los artistas, sino en las gigantografías y en la publicidad, en esa virtualidad, allí no existe Contra el Viento. Pero ayer, apenas ayer hicimos una presentación de Susurros en el Ático en una escuelita aquí cerca de mi casa, en La Merced, donde 200 niños festejaban, reían. Tal vez eso no nos dé el prestigio, la fama, el dinero que los señores del consumo y, y del poder regalan a los artistas escénicos. Tal vez eso no nos dé, pero sí nos da la capacidad de mirarnos a nosotros mismos, de transformarnos a nosotros mismos y de contaminar con nuestra locura y nuestra magia y nuestro utópico mestizaje global a este entorno en el que nosotros existimos. Ayer en la Merced, hace una semana nos presentamos en una parroquia hermosa que hay de Quito subiendo al Pichincha, en el sur, en Yoa, y de la misma manera, pues bueno, esto es también parte de esa persistencia del siglo de oro del teatro, que aunque esté en cierta decadencia, que ya no hay teatro de grupo o casi no hay teatro de grupo, nosotros ya somos una suerte de dinosaurios que nos resistimos a morir, pero que de alguna manera hacemos contrapunto y somos, creo, no contra el viento, sino todos los artistas que persistimos en esta idea, capaces de mantener vivo el fuego, el llamado y el encuentro con los espectadores. Y nosotros le agradecemos esa persistencia enormemente. Aquí tengo dos preguntas de Damián. Una, ¿es posible que expandas un poco el concepto del mestizaje global? Y segundo, en tu obra siempre hay un guiño a lo ritual. ¿Qué significado tiene el ritual en tu obra? Ya, lo primero, este sentido del mestizaje global es desde la perspectiva de lo barroco, es decir, no el mestizaje que encuentra el nuevo cultural que anula las vertientes, sino el mestizaje que es capaz de integrar las múltiples tradiciones, integrarlas, que estén presentes sin anularlas. El teatro puede integrar muchas tradiciones, la escena, no el teatro como una abstracción, el escenario, el espectáculo, en el espectáculo, que es un hecho práctico, vivo, pueden coexistir muchas tradiciones. Con Damián trabajamos en el último espectáculo de Contra el Viento, y además excepcionalmente, la estruendo ceremonia para enjuiciar el espíritu del tiempo. Así se llama nuestra última obra. Y Damián compuso unos temas que venían de distintas vertientes. Había un canto bizantino, se dice, no me acuerdo, pues no era gregoriano, no, bueno, un canto tradicional de la Edad Media. Había guiños a la música de la Belle Époque francesa, había guiños a lo andino, en el campo sonoro con el que trabajamos con Damián, pero en el espectáculo mismo hay un montón de vertientes que acuden. Mabe interpreta cantos tradicionales latinoamericanos, por ejemplo, en un espectáculo que de alguna manera tiene tres vertientes de intención. Una es la historia de una narradora que cuenta lo que le pasó cuando le tocó estar encerrada y que no le quedaba más que contar con sus sueños. En un segundo nivel están los actores del grupo de esta narradora que quieren enjuiciar al espíritu del tiempo y que la única forma que tienen de enjuiciar al espíritu del tiempo es crear un espectáculo. Y el tercer nivel es una lectura nuestra de Contra el Viento de los personajes de Macbeth, una de las obras más potentes de Shakespeare, los personajes del poder, los personajes de la muerte desde el poder.
tanto Macbeth como Lady Macbeth, que son tal vez algunos de los personajes más malvados del mundo de Shakespeare. Y en ese ámbito, en ese momento en tensión, hay vertientes múltiples. Yo diría que el teatro se convierte entonces en una circunstancia humana transnacional, transcultural, transhistórica. Yo no necesito, por ejemplo, hacer un campo sonoro contemporáneo, porque la obra es contemporánea. Yo puedo utilizar formas sonoras muy ancestrales para un espectáculo muy contemporáneo, etcétera, etcétera. Y transcultural, transnacional, transhistórico, ¿Sabes? es humano global, ¿no? Esa es Dime. una de las, ahora está hablando de eso y yo lo estaba recordando todo el tiempo que lo dice, esa es una de las cosas que más yo adoraba de la posmodernidad, que es que ya yo no necesito pelearme con lo anterior, sino que lo absorbo, lo retomo y lo reutilizo, es decir, no tengo Ujú. que negarlo, como bien decías, que es lo que se hacía en las vanguardias, en la modernidad, era negar todo el tiempo el anterior, y la modernidad nos da eso, nos da, y eso en América Latina es tan característico como lo decía, es decir, yo no tengo que borrar las tradiciones, yo no tengo que negar nada, yo me apropio de todas ellas, las recreo, las utilizo para mí, en función de lo que quiero decir, y eso me parece que es algo genial. Sí. Y eso es fantástico y yo creo que, por ejemplo, esto es, se agradece mucho a la tecnología actual. Sí, Probablemente hace 30, 40 años o hace 100 años, cuando Artaud miraba las danzas balinesas en la exposición de París, eso era un hecho excepcional. Por eso se miraba como lo exótico, que claro. llegaban del sudeste de Asia con esos vestuarios y con esos ojos y esas manos, y Artaud se volvió loco. Pero ahora uno puede en cualquiera de las redes sociales encontrar cantidades enormes de materiales, desde turísticos hasta artísticos, de lo que suponen las danzas balinesas, por poner este ejemplo. Entonces yo creo que este sentido del mestizaje global también, o este sentido del barroquismo global que desde el que nosotros miramos al teatro, también se facilita porque en la contemporaneidad hay instrumentos que permiten la cercanía con esas tradiciones. Seguramente yo no hubiese conocido jamás cantos y danzas, no sé, de Kazajistán. Si no podía conseguir un libro de Stanislavski en las librerías de Quito cuando fundé Contra el Viento, voy a poder encontrar una película que me muestre las danzas de Uzbekistán o cualquier país. Pero ahora uno pone eso y encuentra y mucho. Y eso es de aprovechar. La otra pregunta que me hacía Damián con respecto al sentido de lo ritual es que el teatro es, en principio, eh, o contiene en principio las circunstancias de lo ritual, ¿no? O sea, yo no soy un antropólogo experto, pero quiero pensar que el ritual construye un espacio y un tiempo que interrumpe el sentido de la vida rutinaria, el sentido de la vida cotidiana, y construye un sentido propio en sí mismo. Entonces, eh, aunque no estemos conscientes del potencial de ritual que tiene el teatro, es un ritual que interrumpe. El espectador tiene que cruzar la ciudad, ir a esa casa de ceremonias que es el teatro, e interrumpir el sentido de su vida durante una hora, hora y 20, no sé el tiempo que dure un espectáculo. Su vida se interrumpe y comienza a habitar un mundo en donde el sentido que se organiza es el que la escena propone. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, a mí me gusta mucho cuando tomo el trabajo de mis actores, acercarme a las acciones que se vinculan a las danzas, los cantos, las narraciones de los ritos eh, eh, tradicionales. Tengo una particular fascinación por esos personajes que son nuestros tatarabuelos del teatro, esos personajes que contaban los misterios del espíritu del rayo que se enamoró del espíritu del maíz, que es una leyenda nahuatl, y que la cantaban y la danzaban y la narraban
para la comunidad que estaba sentada alrededor del fuego. Entonces, cuando trabajo acciones, procuro que el actor establezca esa acción como si estuviera construyendo a ese personaje una suerte de sacerdote de un ritual. Pero digamos que esto es una cuestión, digamos, personal de cómo construyo yo las estéticas de Contra el Viento, pero que no necesariamente, digamos, cuando alguien se aproxima a lo barroco del teatro, del actor y de la escena, está aproximándose a un nivel básico, práctico, técnico, pero sobre ese nivel se pueden construir edificios estéticos muy diversos. Puede construirse puede hacerse una construcción muy contemporánea, muy compleja, de danza teatro, de mimo corporal, de clown. Los principios de tensión, de ambigüedad, de crisis están ahí, pero las construcciones estéticas pueden diversificarse. Un director de escena puede poner un espectáculo muy naturalista y sin embargo trabajar los principios del arte del actor barroco y trabajar con cuerpos barrocos en tensión y en crisis. Esta es una necesidad personal que disfruto mucho. Me encanta que los actores canten cantos rituales y muchas veces mis actores se pasan horas de horas escuchando cantos rituales de culturas lejanísimas, que no sabemos siquiera qué es lo que dicen, pero cuyo modo de decir cantado produce un efecto sensible. Y eso tiene que ver bastante con la estética de Contra el Viento. Eso un poco en relación a las preguntas de Damián. Gracias, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Realmente, Patricia, ha sido maravilloso. Espero que vengan más porque creo que necesitamos más. Está pendiente esa reunión con Contra el Viento, hablar de lo que ha sido estos 30 años con ellos, con los nuevos, porque hay algunos que no llevan 30 años. Pero eso está pendiente. 3 veces gracias, como se dice, muchas, muchas, muchas gracias. Ha sido genial, ha sido una manera, no puedo imaginar otra manera para cerrar el año que con esta, sí, hablando además con alguien tan importante en esta segunda patria, que es Ecuador. Gracias, de verdad, muchas gracias, ha sido genial. Gracias a todos, igual que, bueno, hay muchos que han estado presentes en estas 10 charlas. Iván dice que yo me quedé con mucho por asimilar, encantado de participar de la reunión de hoy. Gracias, Iván, gracias a todos los que igual me han acompañado, todos estos amigos que han sido fieles los jueves a acompañarnos, a dedicar un ratico a hablar de cultura, de arte, de teatro, de cine, de música. Hemos tenido un poquito de todo y espero que vengan muchos más y que, por supuesto, Patricia nos acompañe en otra. Encantado, ya tú sabes. Gracias, gracias a todos y a todas, de verdad ha sido genial, ha sido una noche genial. Gracias a ti, Odalis, muchas gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Grande, Pato, seguro. Debemos esa celebración, a ver si podemos para el día, para celebrar ese aniversario de Contra el Viento, poder reunirnos con todos. Esas nos las debemos. Empezar el año. Sería interesante. Gracias y felicidades a Contra el Viento. Gracias. Y gracias por la persistencia, Pato. Eso se agradece enormemente. Sí, ya está ahí, ya es piel, yo ya no me puedo imaginar a mí mismo, no, es que no. Pato y teatro son la misma palabra y mis compañeros creo que sienten lo mismo. Si por alguna razón la vida nos separa del teatro, se agotaría el sentido de mi existencia. Esperemos que no, que haya mucho Contra el Viento y mucho Pato y mucho teatro por muchos años. Gracias, gracias.